Buenas tardes a todos muchachos. El día de hoy estoy grabando esta presentación sobre el tema de calidad total, ¿verdad? Este tema es de vital importancia, ¿verdad?, para su carrera, porque la calidad está entendida como un aspecto que está de manera transversal a lo largo de cualquier organización y en cada uno de los departamentos que tenga esa organización y en cada uno de los procesos que tenga esa organización. La calidad no solamente está en el departamento de calidad, sino que está a lo largo de toda la organización, ¿verdad? El día de hoy lo que quiero hacer es hacer una pequeña presentación de los conceptos generales que queremos abordar, ¿verdad? Presentarles algunas herramientas de trabajo de la calidad, las más utilizadas, y por supuesto sin limitarle la curiosidad, ¿verdad?, de que puedan ir a investigar más herramientas, porque hay un montón de herramientas de calidad. Explicarles un poco sobre Six Sigma, que vean algunos conceptos puntuales y luego quedarnos con algunos modelos y cálculos que nos van a servir para su entrega de trabajos de esta unidad, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es comentar, ¿verdad?, un poco el material. El material comienza con unos conceptos de calidad total, ¿verdad?, enfocados en, bueno, qué es la calidad total o qué es administrar en base a calidad total. Entonces, lo primero que dice es que la calidad total dice que es el diseño cuidadoso del producto o servicio, ¿verdad? Quiere decir que yo necesito diseñar algo, un producto que el mercado me está demandando, que sería lo lógico, ¿verdad? No partir de algo que a mí me gusta para venderlo, sino partir de una necesidad del mercado para yo producirla, ¿no? Entonces, en base a ese diseño cuidadoso de un producto o servicio, el segundo paso para administrar con calidad total dice que es garantizar que los sistemas de la organización puedan producir consistentemente ese diseño, ¿verdad? No es solamente decir que porque el diseño lo dice, ¿verdad?, y el sistema, bueno, mi sistema trata de complacer a ese diseño que yo creé, de esa idea de producto o de ese producto que ya existe y que esto me tocó vender a mí porque caí en esta organización. Pero un poco analicemos y veamos más allá estos dos conceptos de calidad total, ¿verdad? Construir algo, diseñarlo y luego garantizar que los sistemas de la organización puedan producir consistentemente eso que yo diseñé. Si hacemos un mal diseño y esta parte está correcta, va a estar mal, porque puede ser que tengamos un diseño que está errado, ¿verdad? Y como veíamos en algunos videos introductorios, en el plano decía que el baño tenía que tener 3 inodoros y se hicieron 3 inodoros. Entonces el sistema garantizó que se hiciera en esa ejecución, pero quiere decir que por diseño el baño estaba errado, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando sobre algunos conceptos en ese sentido. Una segunda imagen que les puedo mostrar, a ver si agranda esto. Sí, ¿no? Sí. Ok. Una segunda imagen que les puedo mostrar, ¿verdad?, es un proceso, ¿verdad?, un diagrama de flujo de qué es lo que es la calidad o lo que percibimos nosotros como calidad. Si comencemos de atrás para adelante en el diagrama, podemos observar que la calidad es algo que se percibe, porque es algo, digámoslo así, subjetivo, ¿verdad? La calidad para vos no es lo mismo que la calidad para mí. La calidad para fulano no es lo mismo que para mengano. Puede ser que en una empresa se hayan seguido las reglas y estándares de calidad establecidas por la organización, y aún así para el cliente esta no sea percibida como un servicio o un producto de calidad. Entonces esto nos plantea un reto, ¿verdad?, para entender y saber cómo trabajar la calidad para que el cliente la perciba como tal, ¿verdad? Entonces lo que manejamos al comienzo es que la calidad del servicio percibida viene de una brecha, ¿verdad?, entre dos situaciones, que son el servicio esperado, ¿verdad?, y el servicio percibido. En este sentido, hay unas expectativas creadas, ¿verdad?, ya sea por lo que la gente piensa de tu organización, el mouth to mouth, ¿verdad?, que se llama las comunicaciones boca a boca, las necesidades personales de la persona que tiene una necesidad particular y que le alimenta esas expectativas de tu servicio o de tu producto, ciertas experiencias que puedan haber ocurrido en el pasado con ese servicio, ya sea con tu empresa o con la competencia, ¿verdad?,
otras compañías que hacen que tengan ciertas experiencias tanto positivas como negativas, y eso va a crear una cierta expectativa en el consumidor, ¿no? Y por último también tenemos las comunicaciones externas. ¿Qué es lo que tu empresa está comunicando al mercado? Ya sea a través de su política de publicidad, ¿verdad? De las comunicaciones que dan en su página web, de cómo tratan a la gente dentro de cuando vas a pedirle un producto o a visitar sus tiendas o sus sucursales, ¿verdad? Entonces todo eso alimenta a esas expectativas que se crea el cliente cuando entra en contacto, ya sea con tu producto o con tu servicio, ¿verdad? Y luego está la parte de lo que el cliente ya percibe realmente, ¿verdad? Ese aspecto subjetivo que implica que el cliente esté satisfecho o insatisfecho, ¿verdad? Y que el reto de la calidad en general es cómo llenar o cómo hacer más cercana esta brecha del servicio esperado con el servicio percibido, ¿no? Para obtener una calidad de servicio percibida que sea aceptable tanto para la organización como para tu cliente, ¿verdad? Y esta brecha pues también está alimentada por cosas que la organización controla, como son que si mi local o mi empresa o mi producto es accesible al mercado, que si tengo capacidad de respuesta, la comprensión que tiene el cliente, la comprensión que tenemos del cliente, ¿verdad? Si logramos identificar los requisitos y lo que el cliente quiere de tu producto o de tu servicio, las comunicaciones que hacemos, los niveles de cortesía, de credibilidad que hemos creado a lo largo de nuestra historia como empresa, ¿verdad? Los elementos tangibles de nuestro servicio, la fiabilidad, la profesionalidad, la seguridad de nuestro servicio. Todo eso también alimenta a esta brecha, ¿no? Si no hacemos un buen trabajo en esto, de decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, ¿verdad? Pues esta brecha va a sufrir, ¿verdad? Y vamos a tener una calidad percibida no aceptable, ¿verdad? Otra manera de verlo es con este gráfico de aquí abajo, en donde podemos ver que la calidad esperada, ¿verdad? Por la calidad percibida durante el proceso, por la calidad al final del proceso, va a generar una serie de expectativas, ya sea que superen las expectativas que tiene el cliente, que sean meramente satisfechas, pues que era lo que esperaba, o que no estén satisfechas, y por ende esto va a ser inaceptable, esto va a ser aceptable, y esto es lo ideal, que nosotros excedamos las expectativas de nuestro cliente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la administración de calidad total, decíamos al comienzo, ¿verdad? Que administrar por calidad total es hacer que los sistemas de organización puedan producir consistentemente el diseño que hemos creado, y por ende también diseñarlo correctamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos pues lo obvio, profesor, capitán obvio, ¿verdad? La calidad se basa en el cliente, sí, pero si vemos también pueden haber otros elementos, no solamente el cliente irrumpe en ese concepto que tenemos de calidad. ¿Qué otro elemento podríamos retomar, ¿verdad? Además del cliente? A ver, creo que esto no me está... Ok, ahí está. Le puede ayudar, ¿verdad? En ese sentido. Añadamos más información al problema, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? No solo al cliente. Según la ISO 9001, ¿verdad? Que es una certificación internacional de procesos, ¿verdad? Dice que el diseño de un producto o servicio viene a ser el proceso de transformar, ¿verdad? Con base en los requisitos de producto y servicio. Eso quiere decir que el cliente me va a aportar esos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? El cliente quiere, o mi mercado quiere, que el producto sea grande, pequeño, rojo, amarillo, ¿verdad? Que haga ciertas características, que ejecute esta acción, ¿verdad? Pero que a la vez me dure tanto tiempo, que sea seguro, ¿verdad? Que sea fácil de usar. Todas esas características de un producto o el diseño de un servicio, pues son requisitos, ¿no? Requisitos que la empresa tiene que cumplir para poder decir que su producto es de calidad, ¿ya? ¿Verdad? Y en esos requisitos dice también especificaciones, son reglamentaciones, requisitos implícitos también, no solamente los que el cliente te diga. Puede ser que el cliente te diga
explícitamente que quiere el producto de determinada manera, pero para poder lograr eso que el cliente quiere, vos necesitas hacer una serie de acciones que el cliente no imagina, ¿no? ¿Verdad? Entonces esos son los requisitos implícitos, todas aquellas actividades ocultas y tareas que tenemos que cumplir para poder cumplir con los requisitos principales, ¿verdad? En las características del producto o servicio, ¿verdad? Entonces, pero analizando esto nos da mayor información, porque entonces dice que nos habla de las reglamentaciones. Las reglamentaciones entiendo yo que no las hace el cliente, o el cliente te va a mandar un manual, mira, aquí está mi manual de así es como quiero que me atendáis y así quiero que hagas mi producto. A veces sí, cuando hacemos productos para otras organizaciones pueden tener algún manual, pero las reglamentaciones pueden ser producidas por el Estado, por ejemplo, por las leyes del país. Las leyes del país te pueden dar requisitos también adicionales para que vos prestes un servicio o hagas un producto, ¿verdad? Entonces en ese sentido entran otros factores, como pueden ser las reglamentaciones que pueden venir de leyes locales, ¿verdad? O también puede ser la parte que no se ve, ¿verdad? Por eso pongo estos engranes acá. Para que el reloj pueda funcionar, por dentro hay una serie de engranes y mecanismos funcionando que no vemos, ¿verdad? Pero que sabemos que están ahí para hacer que el reloj funcione, ¿verdad? Y también un aspecto más que es la organización, ¿verdad? Nosotros trabajamos o tenemos una organización que tiene ciertos objetivos, ciertos accionistas incluso, que me pueden venir y decir, mira, está bien que el cliente quiera esto, pero yo también tengo que ganar, ¿verdad? Entonces en ese sentido, la calidad total no solamente tiene que ver con los requisitos del cliente, esos son mi norte, esos son los que tenemos que tomar en cuenta, pero también tenemos que tomar en cuenta para poder cumplir con esta segunda etapa de garantizar que nuestros sistemas puedan cumplir con ese diseño que quiere el cliente, pues tenemos que hacer actividades extras, actividades ocultas, tenemos que tomar en cuenta a los llamados stakeholders o los interesados en nuestra industria, tenemos que tomar en cuenta a nuestros proveedores, a nuestros accionistas, a nuestros clientes, a todas las organizaciones que nos rodean como empresa, como partes interesadas, para poder incluirlo dentro del proceso de calidad, ¿verdad? Y eso es lo que les quiero transmitir, que no solamente los requisitos vienen del cliente, que lo que el cliente diga es ley, ¿verdad? Sino que esto también viene vinculado con otros actores, ¿verdad? Y otras circunstancias. Entonces, por ejemplo, voy a quitar de aquí, tenemos las dimensiones de la calidad del diseño, ¿verdad? Tenemos que todos esos requisitos que les acabo de mencionar del producto o servicio tienen una dimensión, ¿verdad? Puede ser de desempeño, yo quiero que mi producto haga esto, ¿verdad? Y que tenga cierto rendimiento, ¿verdad? Cierto desempeño, son las características principales del producto. O características como detalles, campanas, silbatos adicionales, ¿verdad? Aspectos de confiabilidad y durabilidad, quiero que este producto me dure 2 años, 5 años, ¿verdad? Que puede ser que no te lo diga con esa especificidad, ¿verdad? Lo quiero que dure tantos años, pero sí algo que se espera de ese producto, y si vos, en eso consiste también proponer valor, ¿verdad? Proponerle valor al cliente. Pueden ser aspectos de la capacidad del servicio, ¿verdad? Que sean fáciles de reparar, que tengan características de sonido, sensación o vista específicos, ¿verdad? De carácter estético para el cliente, y con una calidad percibida, ¿verdad? En comparación con qué le has venido ofertando anteriormente y qué le ofertas ahora, ¿verdad? Tiene que haber una cierta evolución de la calidad que percibe el cliente. No puedes mantenerlo siempre estático o con el mismo producto de toda la vida, porque es 2020, pues. Estamos en tiempos que nos exigen esto, ¿no? Luego, supongamos que nosotros somos gestores de la calidad digamos que es parte de nuestro trabajo gestionar esto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a gestionar desde un escritorio o desde nuestra oficina o desde donde sea, ¿verdad? Es esto, ¿no?
ok, creemos esto, ¿verdad? Hagamos un producto o ya tenemos un producto funcionando y vamos a seguir haciéndolo y nos van a medir en función de estas características, ¿verdad? Que si el producto tiene el desempeño que prometiste, que si tiene las características que prometiste, la confiabilidad, etcétera. Entonces, para poder lograr esto, tenemos que tener claro que esto, ¿verdad? Juega también en un papel en todo esto, ¿no? Los accionistas, los clientes, ¿verdad? Las especificaciones técnicas de mi empresa para operar y todas aquellas tareas que sean derivadas de todas esas objetivos y misión de mi empresa. Entonces, esto aquí el material también les muestra ciertos ejemplos, ¿verdad? De desempeño. Por ejemplo, para un producto tangible como una impresora láser, el desempeño estará en la velocidad de las páginas por minuto que puede imprimir, o en la densidad de la impresión, en las características, pues que tenga una capacidad a color, que tenga múltiples bandejas de papel, que el tiempo entre fallas, ¿verdad? Que entre que le da una falla a la siguiente pasen por lo menos 2 años, ¿verdad? Sin que ese equipo falle. Que te dure por lo menos 10 años un producto sin que llegue a ser obsoleto, ¿verdad? Que tenga un estilo de la caja, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? En sentido de productos tangibles. O también podemos observar ejemplos de servicio, como puede ser que te abran una cuenta de cheque en un banco, ¿verdad? El desempeño puede estar ligado al tiempo para procesar las solicitudes del cliente, ¿verdad? ¿Qué tanto quiero yo esperar porque me entreguen una chequera adicional o una chequera nueva, ¿verdad? Si tengo facilidad para hacer pagos automáticos ¿verdad? Una chequera implica tener una cuenta de banco, entonces por ende te dan una tarjeta de débito que puedes utilizar, y si con esa tarjeta también te permite hacer pagos directos y no tener que ir a cambiar un cheque, pues es un valor agregado para el cliente. Otras características de la capacidad de servicio, que si tenés acceso a ver cuál es el saldo de tu cuenta de banco de cheques en línea, ¿verdad? Y ciertos aspectos distintos, ¿verdad? De estas dimensiones de la calidad, ¿verdad? Porque, de nuevo, como la calidad puede ser entendida de muchas maneras en dependencia de quién la perciba, entonces en ese sentido hay que ponerle variables, ¿verdad? Para poder medir todas aquellas cosas que el cliente te dice y que la organización tiene que interpretar y trasladarla a un producto específico, ¿no? Estoy haciendo nada más comentarios del material, ¿verdad? Y aclarando ciertos conceptos para que ustedes vayan y ya lo lean, ¿verdad? Con más calma. No omitan esa parte de lectura, ¿verdad? Si ven la presentación que estoy haciendo es más de imágenes, ¿verdad? Y de diagramas que de texto, pero eso no implica que ustedes no tienen que ir a leer, ¿verdad? Y a estudiar el material. Bien, entonces seguimos con administración por calidad total. Muchas veces la calidad total también es esto, ¿verdad? Es un ciclo que seguro ya leyeron en el material, que se llama el ciclo de Deming, ¿verdad? Que es esto de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Se parece un poco al ciclo que estudiaron ustedes en administración de planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿verdad? Ese ciclo administrativo pues viene también derivado de este concepto, de este principio de calidad. Este es un ciclo constante que nunca se para, ¿verdad? Y que a veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? Pero que en las empresas, si queremos administrar la calidad, lo tenemos que tener bien presente y pensar en ello en cada proyecto y en cada acción que emprendamos en nuestra organización. Entonces el ciclo es planificar, establecer objetivos para la calidad y procesos necesarios para conseguir los resultados que yo quiero lograr. Luego tendré que hacer, ¿verdad? Implementar los procesos que he planificado, verificar y dar seguimiento y medir los resultados en función de cómo comencé, cuáles eran mis objetivos. Si en cuestión de una medición voy a poder definir si mi producto, por ejemplo, está teniendo los resultados que yo esperaba, o si mi cliente está percibiendo una calidad específica, una calidad aceptable, ¿verdad? Y luego tendré que actuar en base a esos resultados, ¿verdad? Actuar implica tomar acciones de mejora continuamente, ¿verdad? Sobre los desempeños de los procesos.
Entonces, si las empresas donde uno está no tienen ningún registro, eso es una falla de calidad, ¿no? Porque no tenés ninguna manera de medir si las cosas están saliendo bien o mal. Eh, pero hagamos de hecho que van a ir a empresas que tienen ya un nivel de información y de sistemas de información disponible, entonces hay que usarlo. Si eso ya existe en la organización, pues habrá que hacer mediciones constantes en función de cumplir ciertos objetivos, conociendo cuáles son los requisitos que te pide el cliente y que te pide tu propia organización, y en función de eso trabajar, ¿verdad? Las fallas, los reprocesos, las incomodidades que tenga el cliente, ¿verdad? Y en función de eso ir armando proyectos de mejora. ¿Qué es lo que está haciendo que mis ventas no estén creciendo? O que mi cliente se haya quejado conmigo sobre un tema particular, ¿verdad? Y luego ir a investigar qué pasa con eso. ¿Eso existe de manera sistémica en toda mi organización o solo es un aspecto puntual, ¿verdad? ¿Será que mis trabajadores están poco capacitados y por ende tendré que inscribirlos o darles una sesión específica a un trabajador en específico o a todo un departamento, ¿verdad? ¿Será que necesitaré crear una serie de controles específicos porque la gente pues está capacitada, pero hace falta un liderazgo de un control específico que ayude a mejorar ese proceso, ¿verdad? Las actividades pueden ser varias y diversas, pero tenemos que identificarlas y saber leer cómo llegar a esas fallas, ¿verdad? A esos reprocesos y saber de dónde vienen, ¿verdad? Entonces, tanto en empresas de bienes como en de servicios, esto aplica igual, el principio de Deming. Por ejemplo, acá les muestro un diagrama de cuando hay una empresa que para el diseño de un producto tangible. Las empresas de productos tangibles, supongamos que una fábrica de vehículos, desde que se crean las necesidades y requisitos del mercado hasta que se diseña el auto específico que quiere la compañía lograr para un determinado año, hasta que se lleva a la fase de manufactura, porque ya pasó por todo el proceso de aprobación, ¿verdad? Y todo eso viene de una serie, de un estudio concientizado de este ciclo, ¿verdad? Al establecer, digamos, por ejemplo, objetivos de conocer las necesidades de mi mercado, que no siempre van a ser las mismas, van a ir siendo cambiantes, y obtener en base a esas necesidades información para el área de mercado y ventas. En función de esas necesidades, establecer especificaciones del producto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos que necesito modificar o añadir o quitar de mi producto para seguir vigente en mi mercado y que la calidad percibida de mi producto o servicio sea aceptable, ¿verdad? En función de esas especificaciones, del conocimiento del mercado, pues te van a alimentar el diseño del producto, ¿verdad? Habrá un concepto técnico, una investigación más a detalle, ¿verdad? Para que pase antes que pase a la parte de producción o manufactura, ¿verdad? No es solamente producir por producir, sino que hay una idea conceptual, luego pasa a unas especificaciones más tangibles que la empresa pueda llevar a cabo, y luego se procede a manufacturar una vez que eso ya está aprobado y probado, ¿verdad? De que va a funcionar, ¿verdad? Y luego sale al mercado. Pero este proceso de diseño tiene que pasarse en una mejora continua, en un proceso de mejora continua. Lo mismo para una empresa de servicio. Aquí les estoy mostrando una herramienta muy utilizada en los servicios que se llama Blueprint, ¿verdad? En el cual se establecen o se describen todas las operaciones que pasan tanto de mostrador para afuera como de mostrador para adentro. No sé si lo dije bien, pero las partes que el cliente ve, ¿verdad? Y las partes que el cliente no ve, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se establecen también unas herramientas de plano para establecer los procesos del cliente, ¿verdad? En una empresa de servicio hay evidencias físicas que podemos observar, como el menú de la pared. Esto es un ejemplo de restaurante de comida rápida, ¿verdad? Las acciones del cliente es que ingresa al restaurante, se encarga la comida, se recibe la orden del encargo, la cocina está alerta recogiendo las órdenes, se prepara, ¿verdad? Toda esta parte el cliente ya no la ve. Backstage, ¿verdad? Y front stage, que es directamente con el cliente, es recibirle la orden. Luego que ya está la comida,
se empaqueta y se entrega al cliente. El cliente, mientras la comida se está preparando, él paga, se hace la gestión de pago directamente en front stage. Luego hay un proceso de espera en la zona de recogida y se recibe el producto, ¿verdad? Se disfruta de la comida y luego hay un proceso de limpieza y de salida, ¿verdad? Entonces puede haber dentro, lo que quiero mostrarles acá es que no solamente implica un proceso de diseño de un producto tangible, sino que también va a los servicios, ¿verdad? Todo esto está planificado y tiene que hacerse un seguimiento de los procesos de servicio. Tiene que haber una verificación de que los estándares de calidad de tu negocio de servicio están siendo cumplidos, ¿verdad? Ya sea el tiempo de espera de la persona puede estar estandarizado y puede ser que esta parte sea vital para tu cliente y en este sentido necesites hacer alguna mejora, ¿verdad? O puede ser que tu tiempo de espera no sea el problema, pero puede ser que no acepten tarjetas, por ejemplo, o solo acepten una determinada tipo de tarjeta, ¿verdad? Entonces ahí tenés otra oportunidad de mejora. Puede ser que la comida, el sabor de la comida que estás ofertando no es bueno. Entonces ahí tenés otra oportunidad de mejora que si no haces este ciclo de calidad y no implementas un método consistente para saber identificar esa falla y trabajar sobre ellas, y luego incluso cuando el cliente dice que todo está bien, seguir analizando el día a día del negocio e ir identificando aquellas fallas que el cliente ni siquiera ve, ¿verdad? Y que es parte de administrar, ¿verdad? De administrar y de dar un seguimiento continuo a mantener ese negocio vigente y preocupado por los procesos de trabajo y por su cliente. Entonces, todo eso hasta llegar a un modelo. Podemos llegar a un modelo de calidad en donde ya tengamos un sello de identidad como organización en el cual ya podamos identificar, bueno, que mi modelo de calidad está desde la visión y misión de mi negocio, incluirlo, el aspecto de la calidad desde el aspecto estratégico de la organización, implantarlo en los objetivos del negocio, ¿verdad? En la administración, en el desempeño de las operaciones del día a día, ¿verdad? Que hay preocuparnos porque hay un cierto reconocimiento. No está mal presumir de que uno tiene procesos de calidad, que también hay una política de calidad establecida para que no solamente porque yo soy el jefe ahora y yo digo que vamos a trabajar con calidad y que luego me despidan o me vaya a la organización y llegue otro y aquí como que no ha pasado nada, ¿verdad? Sino que eso sea algo institucionalizado dentro de la organización y que independientemente de la persona que esté, se pueda eso seguir llevando a cabo conforme al sello de la organización, ¿verdad? Y no de la persona. Y centrándose o con el corazón, ¿verdad?, en el centro de satisfacer los requisitos del cliente, del personal, de las personas que trabajan para vos, de los accionistas, que son los que ponen la inversión para poner ese negocio, y de la comunidad, ¿verdad?, tomando en cuenta el aspecto de responsabilidad social empresarial. ¿Verdad? Tener ciertas acciones todo el tiempo, indicadores para medir qué acciones se están llevando a cabo, objetivos, ¿verdad? ¿Verdad? Innovación y que sean procesos de trabajo seguros, ¿no? Instalar tal vez algún proyecto de Six Sigma, instalar comités de calidad, ¿verdad? Dar siempre como parte permanente y responder ante las necesidades de la organización con educación, entrenamiento y desarrollo para tu personal, ¿verdad? Y centrarse en las bases de los valores que tiene la organización para que al final de todo ese proceso ya tu empresa se pueda hacer reconocida a través de un sello de identidad como una empresa de calidad y no solamente un producto de calidad. También el material habla sobre la historia, ¿verdad? Esto es como un must, ¿verdad? Lo tenés que estudiar cuando hablas de calidad, que es el modelo Toyota, la relación que había después de la Segunda Guerra Mundial entre Japón y Estados Unidos, ¿verdad? Por la gestión de la calidad. Y en este sentido le voy a dejar en el EVA algunos videos para que ustedes observen, vean más a detalle ese aspecto de la historia, ¿verdad? Porque de ahí viene el asunto. Más allá de yo contárselo, prefiero que lo investiguen, ¿verdad? Y que lo vean con más calma. El primer video que van a observar ahí se llama el Just in Time by Toyota.
el sistema más inteligente del mundo. Aquí simplemente van a entrar y si se le aparece el video en inglés, el video tiene la opción en el engrane, le dan para trasladarlo al español. También aquí está un pequeño video de un recuento de la historia de cómo viene de los conceptos que han surgido de calidad, porque hay un montón de filosofía y de herramientas que surgen que es inacabable, pues el tiempo que necesitaríamos para verlas todas, ¿verdad? Entonces hay un video que resume un poco de dónde surgen estas metodologías desde Deming, que es el que empieza a hablar de esto de la calidad y los principios de Deming, hasta el Lean Startup, que es uno de los últimos enfoques de calidad enfocados en los procesos, ¿verdad? Y también les dejo acá el tema de Kanban y JIT, que lo vimos un poco pasado así en el tema de inventarios, ¿verdad? Porque es un tema de inventarios. Sin embargo, la filosofía just in time o justo a tiempo va más allá, tiene otros conceptos que es interesante que ustedes puedan observar acá. Y ahí van a observar también el efecto de la cadena, ¿verdad? De este aspecto del creador del modelo de Toyota, ¿verdad? Que viene de la Segunda Guerra Mundial y que le llamaba la atención el cómo ir en Estados Unidos a un supermercado y un cliente tomaba algo de un estante y luego venía al rato una persona encargada y rellenaba ese espacio que quedaba vacío dentro del estante, y entonces siempre se tenía un control, ¿verdad?, de ese inventario, ¿verdad? Y en función de eso él hizo la relación, ¿verdad?, de que esto se podía aplicar a los inventarios, en donde cada vez que el cliente jalaba, o es decir, tomaba un producto de la parte final de tu organización, eso jalaba a nivel interno una reposición de ese inventario hasta llegar a la parte de bodegas, ¿verdad? Y al proveedor, ¿verdad? El proveedor que te va a reabastecer, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿cómo hacer? O el reto es cómo hacer para que no tengas tanto inventario, que tu bodega no esté tan llena y que aún así puedas de manera dinámica ir pudiendo rellenar estos espacios, ¿verdad?, sin necesidad de tener un inventario enorme, una bodega enorme debido a la variabilidad de la demanda, ¿verdad? Entonces hay diversas metodologías que se utilizan para mantener un inventario bajo y ahorrarse todos esos costos de mantenimiento, que espero que los vean en los videos, ¿verdad? También nos habla de la ISO, ¿verdad? Las ISO no son más que en ese mismo proceso. Dicen que crearon un premio, ¿verdad?, en Estados Unidos, porque era tal la diferencia entre los productos estadounidenses versus los japoneses, que sí supieron implementar esas metodologías y lograr mejores resultados con un país tan pequeño, ¿verdad? Y lograr diferencias abismales con los mismos productos elaborados en Estados Unidos. Y eso es porque no había una estandarización de los procesos, ¿verdad? Entonces ahí en Estados Unidos empezó este premio, en donde ya empezaron a poner de manera obligatoria el hecho de afiliarse o utilizar las metodologías ISO, que son unas metodologías que se utilizan para estandarizar procesos, ¿verdad? Para que tus procesos de producción sean, digamos, verificables y se trabajen con unos ciertos estándares, ¿no? Entonces, estas normativas nos sirven para que diversas organizaciones puedan tratar con otros clientes que están fuera de un país a otro, y si tenés un sello de calidad ISO, entonces podés estar seguro de que esa empresa tiene unos procesos estandarizados que funcionan tanto en Nicaragua como en Estados Unidos, como en Europa, ¿verdad? En donde sea, en cualquier parte del mundo, si aplicás la metodología ISO, pues vas a tener una cierta garantía de que tus procesos se manejan con cierto orden y con cierta rastreo de los procesos en función de lo que necesites, ¿verdad? Hay muchas ISO, ¿verdad? La más común, una de las más conocidas es la ISO 9001, que es la que se encarga de estandarizar procesos de trabajo. También tenemos la ISO 14000, que es la que se encarga de temas ambientales, ¿verdad? Tenemos la ISO 5001, que es la de manejo de energía, ¿verdad? Cada industria tiene su ISO y van
desagregándose de esa manera. La 45001 implica la de los riesgos de higiene y seguridad, ¿verdad? Entonces hay muchas ISO, ¿verdad? Que sirven para esto, ¿verdad? Para una estandarización de los procesos, ¿verdad? El material también nos habla del costo de la calidad, ¿verdad? Aquí simplemente me interesa partir de la siguiente lámina, ¿verdad? Los costos de la calidad y los costos de la no calidad. Los costos de la calidad dice que son los costos de prevención, ¿verdad? ¿Qué es un costo de prevención? Por ejemplo, podría ser una capacitación, ¿verdad? Una capacitación es producto de una determinada falla que se ha encontrado, ¿verdad? Y que en función de que la persona se capacite, ¿verdad? Ya sea que la capacitación sea enfocada a corregir esa falla o una capacitación más amplia, pues esa educación de la persona le va a apoyar o a mejorar su rendimiento directamente, ¿verdad? En el día a día de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Si aumentas la educación, ¿verdad? Estás aumentando ese factor de prevención, de que no haya falla y de hacer todo bien a la primera y no estar corrigiendo errores que se cometen constantemente, ¿no? Entonces, para efectos de la calidad también se mide el costo, ¿verdad? ¿Qué tanto representa la gestión de la calidad para los costos de una organización? ¿Verdad? Porque es lo primero que te dice, que te puede decir el gerente, ajá, pero ¿cuánto me va a costar eso? ¿Ya? En este sentido se lleva un control de costos no para mermar, sino para ver cómo están los esfuerzos en calidad. Si no se invierte nada en calidad, pues entonces no puede haber quejas, ¿verdad? De los resultados que estemos obteniendo. También están los costos de evaluación, ¿verdad? De inspeccionar las piezas que estemos produciendo. Qué tanto tiempo de nuestro día a día estamos invirtiendo en esas evaluaciones, ¿verdad? Y todos esos costos son controlables, ¿verdad? Y son una inversión que implica los costos de tener una calidad, ¿verdad? Ya sea por evaluar o inspeccionar qué tan bien están saliendo mis procesos o por prevenir para que a pesar de que no esté teniendo tantas fallas, pero si yo invierto en prevención, pues estoy evitando que lleguen las fallas, ¿no? Es como tener un seguro de vida, ¿verdad? Yo estoy, en vez de esperar a que me llegue el incendio o que me muera, pues yo pago un seguro y estoy previniendo que en caso de que ocurra, pues ya tengo un amortiguador, ¿verdad? Entonces la prevención siempre es la mejor, ¿verdad? Y se dice que es más barato, porque está probado también, es más barato, por ejemplo, si usted se le descompone su carro, el costo de la reparación es mucho más es mucho más caro que si usted llevaba en orden su control de mantenimientos al día, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el costo de la calidad implica esto, ¿no? Prevenir y evaluar. Mientras que el costo de la no calidad también es medible, ¿no? Estas son las fallas internas, ¿verdad? Productos que no nos salieron bien, demoras en el proceso o fallas externas, ¿verdad? Estos son los costos de no tener un proceso estable de calidad. Son costos que no controlamos, ¿verdad? Y representan pérdidas para la organización. Entonces, para evitar esto, necesitamos invertir en esto, ¿verdad? Y tanto esta como esta hay que medirlas, ¿verdad? Entonces, los procesos, muchas veces lo vemos esto de la calidad y la no calidad. Por lo general, el costo que nosotros o como organizaciones logramos percibir siempre es como alrededor del 5 al 15% y están en los costos de la garantía, los rechazos, ¿verdad? Productos que salieron malos o defectuosos, reprocesos, devoluciones que nos hacen de artículos, las inspecciones, la mala reputación de un producto. Pero eso representan apenas el 15% de los costos ligados a la calidad, ¿verdad? Si vamos más allá, muchas veces estos costos estas otras fallas están ocultas, ¿verdad? Y son peligrosas, ¿verdad? Porque a medida que uno está obteniendo estos resultados, ¿verdad? Del rechazo, mala reputación,
El cliente puede que ni siquiera te diga que esté mal o que, no, o que se siente que tu producto está mal, pero eventualmente vas a ir perdiendo ventas, ¿verdad? Va a ir perdiendo ventas. La maquinaria parada, por ejemplo, si tenés este problema constantemente, es un problema que tenés que atacar porque está afectando a todos estos procesos que tenés aquí arriba, ¿verdad? Ese inventario adicional para que no haya por si acaso, ¿verdad? Inventario por si acaso puede representar costos de calidad porque si no se gestionan bien o si es realmente necesario tener un inventario tan alto, ¿verdad? Bienes dañados, costos de flete, reducción de precios porque no pudiste vender un producto con la calidad especificada, errores en el papeleo, demoras ante el cliente, ¿verdad? Despachos incorrectos, tener capacidad ociosa. Todas estas cosas por lo general no se ven y representan más, ¿verdad? Representan entre el 15 y el 20% de costos ocultos dentro de tu organización. Y después, ¿por qué no tenemos utilidades? Por toda esta falla, ¿verdad? Que se tienen que gestionar y se tienen que hacer planes de acciones para poder atacarlas, ¿verdad? Y tiene que ser un ciclo, ¿verdad? El ciclo de planear, hacer, verificar y volver a crear ese ciclo, ¿no? El Six Sigma, ¿verdad? Hay un video específico sobre Six Sigma para que comprendan un poco de dónde viene, ¿verdad? Esta es una metodología que se ha puesto de moda en los últimos años, pero que es muy buena, ¿verdad? Tiene un montón de herramientas de trabajo con las cuales trabajar. Y el Six Sigma trabaja para limitar las variaciones que podamos tener en nuestros procesos, ¿verdad? Recordábamos que les explicaba de dónde viene eso de la desviación estándar y cómo nos puede afectar, ¿verdad? No poder planificar o estar sujeto a esa aleatoriedad de los datos de que no sé si en este mes voy a vender tanto más o tanto menos, ¿verdad? O no sé si mi proceso de trabajo va a generar más o menos tiempo y por ende siempre voy a tener tiempos variables. A un cliente le quedó bien, a un cliente le quedó mal. Entonces en ese sentido utilizamos la distribución normal, ¿verdad? El Six Sigma la utiliza el área bajo la curva, ¿verdad? De la distribución normal para establecer en función de los defectos por millón, le llaman ellos, defectos que hay por cada oportunidad de que algo salga mal. Entonces la idea de ello es llegar a un punto tan perfecto, digamos, en el sentido de que no haya variabilidad en nuestros datos, que se logren, ¿verdad? Llegar al nivel Six Sigma es cuando la empresa está estadísticamente en capacidad de decir que solamente tiene 3.4 defectos, ¿verdad? Dentro de un proceso por cada millón de oportunidades que se generó de que saliera mal, ¿verdad? Six Sigma dice que se propone que se consideren las variaciones como el enemigo de la calidad, ¿verdad? Es un enemigo de la calidad porque no se pueden, si tienes muchas variaciones no se puede estandarizar o es más difícil estandarizar procesos si primero te sale de una manera, después te sale de otra, después te sale el tercero producto te sale de otra manera. Entonces, en la medida en que todos tus procesos o productos sean uniformes o estandarizados, entonces en ese sentido el Six Sigma te va a premiar, porque entonces todos tus procesos de trabajo o tu producción va a salir bien a la primera, ¿verdad? Y si lo haces bien a la primera, entonces no estás gastando ni tiempo ni recursos en devoluciones, en reprocesos, en volver a procesar las cosas, en reparar artículos, ¿verdad? Y se trata de, por ejemplo, si esta fuera mi gráfica de defectos, ¿verdad? Mis variaciones de proceso, y entonces tenemos acá que podemos observar que hay momentos en que los procesos están bien o muy arriba o muy abajo, ¿verdad? Y la clave del Six Sigma es lograr un nuevo estándar de procesamiento, ¿verdad? Que los procesos no varíen tanto, de ir cerrando esa brecha, ¿verdad? De variación, ¿verdad? Para que si vos decís, por ejemplo, en un hotel que tu check-in tiene que durar no más de un minuto, ¿verdad? Desde que la persona entra, se le pide la cédula, se le registra, se le explica, mira, usted va a estar en tal habitación, bienvenido, las reglas del hotel son estas, tales y tales, aquí está su llave, tal cosa, y va. Entonces ese proceso, si la empresa dice que no debería, o el estándar de la industria no debería tardar más de un minuto,
y de repente vos empezás a analizar ese proceso y tenés que el primer cliente lo atendiste en 1 minuto, perfecto, al segundo lo atendiste en 4, al tercero lo atendiste en 2 minutos, al cuarto lo atendiste en 10, porque te empezó a preguntar otras cosas, y ¿me entendés? Entonces hay esas variaciones te generan ciertos costos ocultos, para obtener esa calidad que el cliente percibe de tu organización, y que sea aceptable, ¿no? para tu organización. Entonces lo que busca Six Sigma es saber qué hacemos bien y qué hacemos mal, ¿verdad? Y en mi campana de Gauss, en mi campana de distribución de los datos del proceso, ¿qué es lo que va a medir el proceso, la campana? Pues los datos del proceso que vayamos a levantar, ¿verdad? De la realidad. Entonces, un desempeño aceptable está dentro de unos ciertos límites de proceso, ¿verdad? Todos mis datos deberían estar alrededor de un promedio, ¿verdad? O una meta de tiempo, por ejemplo, como es el caso del hotel que les explicaba. Bueno, si mi proceso tiene que durar 1 minuto o menos, pues esa va a ser mi meta de estandarización, ¿verdad? Y esa va a ser mi centro, mi promedio que yo ando buscando. Y todos aquellos tiempos que se salgan de la norma, pues representarán una variación del proceso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo que queremos es achatar, ¿verdad? esa campana, porque a medida que la campana se hace más dispersa de sus dos colas, ¿verdad? La cola izquierda y la cola derecha, entonces se dice que los procesos son más variables, ¿verdad? Porque se alejan más del centro, que es el promedio de todos los datos. Entonces, a medida que tu proceso se alejen más del promedio, entonces tenés más dispersión, tenés más desviación, en función de la meta que querés lograr. Entonces, la función con Six Sigma, luego de aplicar una serie de herramientas y de control estadístico de los procesos, pues lo que se quiere es que esta curva, en vez de que estuviera por acá, achatarla para que en la medida de lo posible tus procesos o tus tiempos de trabajo sean más estándares, ¿verdad? Y no haya tanta variación entre un proceso y otro. Eso te va a dar un desempeño aceptable, y entonces eso te va a limitar la cantidad de errores que puedas tener, ¿verdad? Y todo esto viene obviamente del cliente, ¿verdad? Cuáles son los estándares que se quieren lograr, y hay una manera para hacerlo. Evitar los excesos o los desperdicios, ¿verdad? Entre cada proceso. Aquí nada más les quiero mostrar qué aspectos, digamos, se considera un valor agregado, qué aspectos se consideran desperdicios dentro de la metodología. Un valor agregado dice que incrementar toda actividad que se transforma o forma parte de los insumos o los resultados que satisfacen al cliente, ¿verdad? Es aquello que suma, ¿verdad? Es aquello que le va a parecer positivo a tu cliente. Si vos estás haciendo mucho esfuerzo en cosas que el cliente no valora, entonces estás trabajando de balde, ¿verdad? Entonces tienes que basarse en aquello que va a tener interacción y un impacto positivo en tu cliente, ¿verdad? Desperdicio es eliminar, ¿verdad? Se trata de eliminar todo aquello que consume tiempo, que no aporta valor, ¿verdad? El tiempo que pasas haciendo algo que el cliente no valora, no aporta valor, por lo tanto es un desperdicio. Los recursos, ¿verdad? Eliminar recursos y espacio que no contribuyen a la satisfacción del cliente, ¿verdad? Es el síntoma, más no la causa, ¿verdad? Facilita el valor agregado, disminuir, es necesario para el negocio, pero no todos querrían dejar de hacerlo. Hay actividades que no podemos dejar de hacer, pero que son y que incluso el cliente puede ser que ni siquiera se dé cuenta que existen, pero que no las podemos dejar de hacer, y en este sentido tenemos que disminuirlas y tratar de que eso no represente un obstáculo para las tareas que sí agregan valor, ¿verdad? ¿Qué son, por ejemplo, desperdicios? Una demora puede ser un cliente esperando o haciendo fila o en cola, ¿verdad? Duplicaciones, dos personas dándote la misma información, ¿verdad? Movimientos innecesarios o colas que sean varias, ¿verdad? Filas varias. Comunicación confusa, ¿verdad? Puede ser por letra chiquita o falta de carteles. Todas esas fallas del proceso de un servicio o un producto restan, ¿verdad? Para tu organización. Los inventarios incorrectos, ¿verdad? No entregar de lo solicitado o tener demasiado inventario haciendo nada, ¿verdad? Oportunidades perdidas, ya sea por ignorar al cliente
o por no tener inventario, errores, ¿verdad? Defectos o daños, sobreproducción, ¿verdad? Hacer más o antes de lo que requiere el proceso siguiente, ¿verdad? Esperar, tiempo libre así ocioso, haciendo nada, tiempo libre esperando información, o producto o cliente. Por ejemplo, a que otro proceso termine su operación para poder continuar con el mío, ¿verdad? Esas esperas no aportan valor agregado ni para la organización ni para el cliente. Los movimientos, todo movimiento de personas o equipos que no agrega valor al servicio, transportes de productos, equipos o información que no necesariamente se necesitan para cumplir con los requerimientos del cliente. Hay transportes que son innecesarios también. Sobreprocesamiento, uso de recursos que superan lo necesario. Todo lo que excede el tamaño del lote de producción es un inventario innecesario. Por ejemplo, las solicitudes de legajos o procesos o completados. Defectos, toda inspección, descarte o correcciones o reparaciones o reemplazos, ¿verdad? Mal producto bien son esfuerzos que no le agregan valor al producto o al servicio desde la perspectiva del cliente, ¿verdad? Y que no hay que pasar demasiado tiempo en ellos. El potencial de la gente, no usar las capacidades de las personas que están calificadas para hacer una tarea y menospreciarlo y utilizarlos en tareas que no aportan valor para el cliente, ¿verdad? Sino tenés que utilizar a tu mejor personal para hacer tareas que son las más complejas o las que generan mayor valor para el cliente. O desperdicio de materiales, energía o recursos. Todas esas fallas son detectables y tenemos que saber tratarlas, ¿verdad? Y saber por qué ocurren, ¿verdad? Realizar un análisis causa-efecto. ¿Por qué estoy teniendo estas fallas y de dónde vienen? Y empezar a generar a través de una herramienta o ideas de trabajo, empezar a generar planes de acciones para corregirlas. Entonces, Six Sigma tiene un montón de herramientas, ¿verdad? El análisis costo-beneficio, la estratificación, los histogramas, la técnica de los 5 por qué, las 5S, o sea, hay un montón de herramientas. Sin embargo, aquí vamos a ver unas cuantas, ¿verdad? En Six Sigma también podrán leer en su material que tiene una organización, ¿verdad? Y tiene una metodología de trabajo con unos ciertos nombres, ¿verdad? De los miembros del equipo, los cuales van generando proyectos de trabajo en base al conocimiento del proceso de la organización, en base a las fallas que van teniendo, y elaboran proyectos, ¿verdad? Para corregir aquellas fallas que van a producir mayor impacto en la organización. Y hay generan comités, ¿verdad? Y cada uno tiene una organización de qué es lo que tiene que hacer dentro de la metodología, ¿no? Como parte de la herramienta Six Sigma podemos ver, por ejemplo, los diagramas de flujo, ¿verdad? Que tienen también ejemplo en su material, y estos diagramas o estas herramientas las vamos a aplicar a casos, ¿verdad? De estudio para la parte sumativa y también para práctica, ¿no? Porque de eso se trata la unidad, ¿verdad? ¿Cómo gestionar la calidad? Pues la calidad se gestiona a través de estas herramientas. Vamos a utilizar diagramas de flujo, ¿verdad? En donde se van a identificar procesos, ¿verdad? Muchas veces hacemos diagramas de flujo sin tomar en cuenta cuáles son los actores del proceso que estoy haciendo. Y hay variables que son de cajón, ¿verdad? ¿Quién es tu proveedor de ese proceso? ¿Verdad? Por ejemplo, para sacar una copia, el proveedor es el fabricante o la compañía de papel, ¿verdad? El fabricante es el proveedor del insumo de la copiadora, ¿verdad? La compañía de papelera es el fabricante del insumo papel. Nosotros o el cliente que estamos diseñando esto es el que necesita, ¿verdad? Es el proveedor del insumo del documento original al que se le va a sacar la copia, ¿verdad? Y la compañía de electricidad es el proveedor de la electricidad que estamos utilizando para que la máquina funcione, ¿verdad? El proceso es sacar la copia y el producto va a ser la copia, ¿verdad? No el original, sino la copia que se generó, ¿verdad? Para el cliente puede ser usted mismo, un expediente u otro, ¿verdad? Entonces, algunos diagramas de flujo tienen que ser detallados, ¿verdad? Y definir de dónde viene cada cosa.
Otras herramientas pueden ser como listas de verificación, en donde se diseñan formatos para recoger datos o información en base a tal vez alguna falla que se esté observando en el proceso. Por ejemplo, aquí podemos observar que esta lista de verificación mide ciertos errores que son usuales dentro del proceso, y se está midiendo, por ejemplo, el tipo de error, cargo diferido, cargo erróneo, dirección equivocada o el nombre o la dirección están mal tecleados. Entonces hay una categoría de errores que surgen ahí y luego se van midiendo, ¿verdad? A través, puede ser de manera manual, ¿verdad? Hubo 3 errores en enero, 4 en febrero, 1 en marzo y 3 de abril de el tipo de error de cargo diferido, y así sucesivamente. Pueden ir tomando datos y ver cuál es esa variación estadística que estamos teniendo de los defectos o de los errores, y luego podemos implementar acciones y ver cómo eso va disminuyendo o aumentando, ¿verdad? Cuál es el efecto que tiene sobre esa estadística, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ven otra lista de verificación de una empresa de transporte o de entregas, donde dice que sus lugares a repartir son estos lugares y luego cumplió con todos menos con la colonia Florida porque hubo una inundación. Todo esto sirve no solamente por llenar un papelito, sino porque eso va luego a ser analizado dentro de un sistema a través de Excel o a través de un sistema estadístico que lleva esa información y va generando ideas, ¿verdad? O control sobre los procesos de trabajo y las fallas que tenemos. Gráficos de Pareto, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que les voy a subir, aunque creo que ya saben cómo hacer un gráfico de Pareto. Si no, pues les voy a subir un video sobre eso. Gráficas de corrida, ¿verdad? El simple hecho de hacer una gráfica nos permite identificar a lo largo del tiempo cuál es el comportamiento de mi proceso de trabajo, ¿verdad? Los gráficos de Pareto nos permiten identificar cuál de todas las causas o de mis tipos de errores, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, es el error que se repite más, y en función de ese error que se repite más, pues voy a encontrar aquel error que por lo general es el 20% de los errores, generan el 80% de las fallas. Entonces, encontrando ese 20%, ese error que se repite más, pues entonces voy a atacar problemas que sean sensibles y que van a generar un mayor impacto que otros. Porque problemas siempre va a haber, pero si logramos identificar los problemas principales, pues entonces esos son los que tenemos que atacar primero. También diagramas esto ya lo hemos hecho también en otras temáticas, ¿verdad? De operaciones, el diagrama de causa-efecto, o se le llama también diagrama de Ichikawa por su creador, ¿verdad? En donde se van estableciendo todas las posibles causas que generan una problemática, ¿verdad? La inconformidad del cliente puede estar basado en ciertas categorías, ¿verdad? Ya sea por demora en la entrega, producto vendido, por equipo de reparto, por el procedimiento de entrega de la mercancía, la mano de obra. Y cada una de esas categorías tiene unas subcategorías, ¿verdad?, de causas posibles para generar esta inconformidad del cliente. Con la mano de obra puede ser que la mano de obra es poco amable, puede ser por temas de ausentismo, puede ser por falta de capacitación o porque no hay suficiente mano de obra, ¿verdad? El producto vendido, ¿verdad?, puede ser que sea faltante o que venga golpeado, ¿verdad? O existe una falta de procedimientos estándares para manejar esos productos y luego se golpean, ¿verdad? Entonces la idea es que aquí no hay un método numérico para hacer esto es cualitativo, ¿verdad? Pero sí hay que saber identificar, conociendo tu proceso, cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿verdad? Cuál es la causa que va dentro de tal categoría, y dentro de esa categoría cuál es la que alimenta, ¿verdad? Cuáles son cada una de esas subcategorías que alimentan esta categoría principal, ¿verdad? Entonces les puedo poner, por ejemplo, que una problemática, y ustedes tienen que ir recogiendo información y planteándolas en un diagrama de Ichikawa, un diagrama de causa y efecto. También tenemos diagramas de flujo de oportunidad. Aquí lo que se hace simplemente es discriminar y decir, bueno, de todo este diagrama de flujo, cuáles son aquellos que agregan valor y cuáles son los que no agregan valor. Aquellos que no agregan valor significa que si los quitamos completamente del proceso, no pasa nada. O
estar, ¿verdad? Esos para el cliente no representan, ¿verdad? Puede ser que los necesites, pero como no le aportan valor al cliente, los puedes tener en una categoría aparte. Entonces, si llega a haber un problema que tiene que ver con aquellas actividades del proceso que sí generan valor, entonces sí se puede generar un plan de acción, ¿verdad? Puede generar un comité de personal con ciertos personas clave para atacar la problemática y generar lluvia de ideas, ¿verdad? O hacer mediciones de qué es lo que está ocurriendo en el proceso y qué se podría hacer para corregirlo, ¿verdad? Esos son los diagramas de flujo de oportunidades. Las gráficas de control, ¿verdad? Vamos a subir también un video sobre cómo hacer gráficas de control de manera estadística, ¿verdad? Una gráfica de control puede estar basada en una gráfica de corrida, ¿verdad? Aquí tenemos unas ciertas características de los tiempos que se van surgiendo de un determinado proceso. Entonces, en determinado momento hay tiempos altos y hay tiempos bajos, ¿verdad? Y hay un promedio, ¿verdad? De todos esos tiempos. Entonces, se dice que la actividad o el proceso que se está midiendo está controlado cuando todos los puntos caben dentro de un rango específico que es parte del control normal de ese proceso, ¿verdad? Pero estarán descontrolados cuando sobrepasen una cierta frontera. Por ejemplo, tenemos un límite superior acá arriba en línea punteada y aquí abajo tenemos el límite inferior. Entonces, en los tiempos de trabajo de este proceso, ¿verdad? Pueden haber momentos en los que si yo sobrepaso cierto límite de control, por ejemplo, si sobrepasa los 100 segundos, quiere decir que ese proceso está fuera de control, de que no está dentro de las normas estandarizadas que tenemos nosotros, ¿verdad? Dentro del proceso. Y entonces, si no solamente uno, sino que son varios los puntos en los que encontramos que están por encima de mi línea de control, entonces ahí tenemos que atenderlo de emergencia, porque quiere decir que se salió de control, ¿verdad? Y que tenemos la respuesta a eso tiene que venir de la parte administrativa, es decir, no puede ser algo que tenga que resolver el operario, por ejemplo, tiene que ser el gestor de calidad o el gerente o quien sea que vea que sea el encargado de ese proceso, ¿no? Lo mismo si fuera por la parte de los mínimos, ¿verdad? Entonces, les vamos a subir un video sobre cómo calcular gráficas de control, ¿verdad? Con ciertos datos. Y hay también diagramas de análisis de riesgo, por ejemplo, donde se describen los elementos de un proceso, ¿verdad? Los fallos potenciales que podrían haber en un determinado proceso, los efectos de ese fallo, ¿verdad? Se categorizan, ¿verdad? Si es grave, si es leve, si no es muy grave. Se establecen cuáles son las causas de esos efectos de fallo, ¿verdad? Y luego se establece un control específico. ¿Qué se podría hacer para arreglar esa causa específica, ¿verdad? Se establecen acciones recomendadas, se establecen una responsabilidad, por ejemplo, al gerente del departamento, y se establece un plazo dentro del cual la persona tiene que haber cumplido con esas recomendaciones que se le dieron para corregir esos posibles fallos, ya sea que ocurran o no, pero podemos llegar a la etapa de controlar los procesos previniendo, ¿no? Antes de que ocurra el fallo, hagamos un análisis de cuáles son los posibles fallos que pueden tener la organización, creemos cuáles son las posibles soluciones ante cada uno de esos fallos y ordenémoslos de cara a cuál es el más probable que ocurra, cuál es el más grave que ocurra, y tengamos planes de acción, planes de contingencia. Entonces hay en el material también hablan del poka-yoke, que simplemente es un concepto más bien de que la calidad se maneja desde el punto de vista que tiene que ser a prueba de idiotas, que suena feo, ¿verdad? De que no tenemos que esperar de decirle a la organización o a la gente de que mira, no cometas estos errores, hacelo bien, sino que tenemos que diseñar esa solución para que las personas no cometan esos errores por diseño, ¿verdad? Por ejemplo, en los automóviles, ustedes han notado que si la llave no está puesta, hay muchas cosas que el carro no puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el carro no puede arrancar si no le hemos metido la llave, ¿verdad? Eso es un concepto de poka-yoke, porque estás
evitando que suceda la falla de que el vehículo se lo roben, o que el vehículo se encienda solo o que avance solo, ¿verdad? O cuando ustedes mueven un poquito la llave a la parte de acceso pero sin encenderlo, entonces hasta que ustedes hacen ese movimiento de la llave, entonces te permite encender la radio, te permite encender la luz interna del vehículo, te permite una serie de actividades que hasta que no hiciste eso, entonces no te deja hacerlo, ¿verdad? O la cafetera, hay cafeteras que se apagan inmediatamente que el café está listo, ¿verdad? Hay otras que no, ¿verdad? Hay otras cafeteras que pasan encendida, generando electricidad, que recalientan el café si no está encima de ella, ¿verdad? Entonces este sistema de que se apague sola es un sistema Poka-Yoke, porque entonces evita desde el diseño que surja la falla de que se recaliente o se arruine tu café o se arruine la máquina, ¿verdad? El autocorrector, por ejemplo, de Word o de Grammarly o qué sé yo, es un concepto Poka-Yoke, porque estás yendo más allá y desde la planificación te dice, ¿estás seguro? ¿Verdad? Esto no suena bien, ¿verdad? Entonces estás previniendo el error, ¿verdad? O al mismo tiempo, cuando te aparece en tu computadora un mensaje de ¿estás seguro que querés guardar esto? Lo vas a cerrar, ya no va a poder salir. Entonces esos mensajes son el concepto de Poka-Yoke, porque entonces está asegurándose de que no vayas a cometer algún error, y entonces está en vos decidir si lo haces conscientemente o no es un error, pues. Hay, por ejemplo, estas dos imágenes. Cuando estás hablando de electricidad, tenés que tener cuidado de conectar el polo positivo con el negativo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicieron para no generar esa confusión? Pues originalmente el producto estaba, el hoyito donde se iba a meter es del mismo tamaño que los dos tubitos que vamos a insertar ahí. Entonces esto puede generar una confusión. ¿Qué pasa si los metemos con el positivo el negativo con el negativo, y generamos un cortocircuito simplemente porque no podemos ver en la pieza cómo va, cuál es cuál, ¿verdad? Cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿verdad? Entonces un sistema Poka-Yoke lo que hace es diseñar que esa pieza, en lugar de tener los dos hoyitos donde van a entrar eso del mismo tamaño, pues entonces que por diseño el positivo sea más grande que el negativo, o que el positivo tenga un color específico y el negativo tenga otro color. Entonces así evitas que ocurran las fallas, ¿verdad? Y lo hacen por diseño, para que sea a prueba de tonto, ¿verdad? Para que sea obvio, ¿verdad? De cuál es el paso que tenés que hacer para poder cumplir con la siguiente etapa o con la tarea que estás realizando. O por ejemplo los escáneres de inventario con los códigos de barra, ¿verdad? La cantidad de errores que pueden surgir con simplemente agarrar un producto, decir, este es el producto tal, de manera manual, ingresarlo a un sistema en Excel o un sistema informático, te lo elimina de un solo con el código de barras, porque entonces ya toda esa información está grabada, solo es de escanearlo. Mira, este producto es el tal, tiene código tal, hay tanto en existencia, ¿verdad? Y ya podés identificar los productos más rápidamente, a prueba de errores, ¿verdad? Y por último está el concepto de calidad del benchmarking, ¿verdad? El material ocupa otra palabra, pero básicamente eso, es benchmarking. En el EVA les voy a poner también, no sé si ya se los había mostrado, un video donde dos compañías encuentran un proceso en el que pueden trabajar para mejorarlo, ¿verdad? Y entonces mezclan las carreras de Fórmula 1 con un proceso en un hospital de traslado de un paciente de un lugar a otro, ¿verdad? Y ese proceso, ¿verdad? De qué está haciendo la industria en este sentido puede ser en un proceso o en la producción de un producto, y cómo yo puedo aplicarlo a lo que yo hago, ¿verdad? Cómo lo están haciendo los referencias de la industria y cómo eso me puede ayudar a mí para implementarlo en mi organización, ¿verdad? Según lo que yo haga, ¿verdad? No es que voy a ir a copiar lo que el otro hace, sino que estás obteniendo las experiencias para ver cómo esa información te puede ayudar a mejorar tu proceso interno. Bien, vamos a ver, ahora estamos en Excel, vamos a ver cómo calcular o recordar más bien la técnica de diagrama de Pareto, ¿verdad?
podemos tener, por ejemplo, la siguiente información. Bueno, lo primero, les voy a pedir que agarren este truco, ¿verdad? Porque me sirve a mí para limpiar la pantalla, porque me incomodan a mí, no sé si suelo ser yo, a mí me incomoda ver todos estos cuadritos de cuadrícula. Entonces, por favor, siempre que entreguen sus trabajos en Excel, váyanse a donde dice vista, ¿verdad? Y le dan en quitar líneas de cuadrícula. O sea, le dan check acá y se pone en blanco todo, ¿verdad? Así se ve de manera más limpia y se puede ver mejor la pantalla. Ok, entonces vamos a recordar la técnica del diagrama de Pareto. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una de las técnicas, una de las herramientas que hemos podido aprender anteriormente, que puede ser las listas de verificación, ¿verdad? Y obtenemos información de cuáles son las fallas más comunes, por ejemplo, y llevamos un registro de cada cuánto ocurren, llevamos un registro estadístico y las podemos trasladar luego a categorizarlas, ¿verdad? Y tener definido, ok, estas son la cantidad de fallas que hemos tenido en un determinado periodo y vamos a analizarlas, ¿verdad? ¿Cuál es la falla que necesito atacar primero? Entonces, Pareto lo que te dice es que, bueno, tenés que ordenarlas primero de mayor a menor. Vamos a ponernos con cuadrito. Lo que primero que tenemos que hacer es ordenar cuál es la falla, ¿verdad? Por la cantidad de frecuencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenarla. Vamos a ordenar aquí de mayor a menor para saber cuál es el problema que se repite más, cuál es el problema que está más de moda. Lo vamos a ordenar por, me voy aquí a los títulos, lo quiero ordenar por incidencia, ¿verdad? Esto es lo que voy a ordenar. Entonces, por la categoría de incidencia, y lo voy a decir de mayor a menor. Le damos a aceptar y entonces ya nos lo va a ordenar. Entonces ahora están ordenados de mayor a menor y obtenemos que el problema 9 es el que más tiene cantidad de incidencia y el que hay que atacar pronto. El problema 2 también, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Aquí solo le puse el tipo de problema. Y el problema 7, el problema 5, el problema 11, ¿verdad? Pero Pareto dice que es la teoría del 80-20, ¿verdad? Que el 20% de las causas genera el 80% de los efectos. Entonces tengo que encontrar cuáles son esas causas que generan el 80% de los efectos. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es calcular un porcentaje, ¿verdad? ¿Un porcentaje de qué? De un total. Entonces calculamos cuál es el total. El total de datos que estamos analizando. En este caso, el total es 109.370. Total de todo esto, corroboramos si está bien, y luego calculamos un porcentaje, ¿verdad? El porcentaje en función del total. Entonces tenemos que este 17.902 representa en función del total el 16%, ponemos en forma de porcentaje y esto lo fijamos para que no se mueva y ahora sí podemos correr, ¿verdad?, hacia abajo. Y entonces tenemos ¿verdad? Cuál es la ponderación porcentual de cada tipo de problema, ¿verdad? Porque lo que queremos lograr es cuál es el 20%, que causa el 80% de los efectos. Entonces, para llegar a eso necesitamos saber ordenar nuevamente de manera acumulada cuál es esos problemas que acumuladamente representan el 80%. Entonces acá vamos a sacar un porcentaje acumulado. Vamos a utilizar los porcentajes que hemos calculado, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo un porcentaje de saldo acumulado. Entonces en la primera fila vamos a utilizar el mismo porcentaje. En la segunda utilizamos el porcentaje anterior más el porcentaje nuevo, que es este 14.55, y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, si se fijan, acumulativamente vamos sumando cada uno de estos porcentajes, ¿verdad? Generamos un saldo, este más este genera este saldo, este más este genera este otro saldo, este 44 más este 12 generan este otro saldo hasta llegar al 100%, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje acumulado es el que me va a ayudar a identificar dónde llega, hasta dónde está ese 80% de los efectos, ¿verdad?
O sea, hasta cierto punto, eh, si se fijan acá, podemos dar seguimiento hasta donde llegamos al 80%, ¿verdad? Eh, si se fijan acá, podemos observar que de manera acumulada, podemos ver que llegamos hasta acá, aquí al 81%. Podemos atacar estos problemas, ¿verdad? Primero, ¿verdad? El problema 9, el 2, el 7, el 5, el 11 y el 1. Y dejar estos para luego porque no representan tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto me sirve, es información que me va a ayudar a no trabajar sobre toda la problemática, sino sobre ciertos aspectos que son más puntuales. A veces van a ser menos, pues aquí porque tengo más datos, pero pueden ser que el 80% esté concentrado en los primeros 3 problemas, por ejemplo. Y lo último es que nos van a pedir un gráfico. ¿Cómo hacer ese gráfico? Lo primero es que yo recomiendo cambiar esta columna para acá, y esta columna la vamos a mover hacia acá. ¿Por qué no lo hice antes? Porque lo que yo quiero acá calcular viene de esta columna. Entonces por eso lo hice hasta después, porque si no, no lo hubiera podido hacer así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar un gráfico de estas 3 columnas: el problema, la cantidad de incidencia y el porcentaje acumulado. Y le vamos a decir que nos calcule un gráfico de barra, y nos va a generar esto, ¿verdad? Entonces aquí yo ya puedo identificar de izquierda a derecha, están ordenados de mayor a menor, de manera gráfica, cuáles son los problemas que tengo que atacar primero. Entonces lo puedo generar también aquí en la tabla, pero si lo queremos sacar en un gráfico, lo hacemos de esta manera. Ahora, los gráficos de Pareto siempre aparecen este porcentaje que ven acá, ven unas líneas como anaranjadas acá. Este representa el porcentaje acumulado. Sin embargo, como estos datos son tan grandes, esto se ve a escala más pequeña. Entonces esto lo queremos transformar a en formato de línea. Entonces lo que queremos hacer es cambiar este de formato de barra a formato de línea, pero por lo general siempre les va a costar, porque como es tan chiquito no van a poder seleccionarlo con el mouse, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, para poder agarrar estos valores o esta gráfica, vamos a irnos acá donde dice formato, y en la parte izquierda, aquí donde está esta área donde dice área del gráfico, vamos a buscar la serie. Aquí nos va a representar todas las cosas que están dentro de este gráfico. Entonces acá vamos a buscar donde dice serie, aquí me sale incidencia y me sale acumulado. Entonces vamos a seleccionar serie, porcentaje acumulado, y me lo va a seleccionar automáticamente. Si se fijan, ya están seleccionados. Traten de no tocar nada más en cuanto hagan ese clic acá, porque si no van a perder la selección. Entonces una vez que está aquí, yo ya puedo, me voy acá ahora a diseño, y puedo decirle cambiar el tipo de gráfico. Quiero cambiarlo, en vez de un gráfico de barra, cambiarlo a un gráfico de línea. Entonces me va a salir esta pantalla, y en esta pantalla ya podré, aquí me sale el nombre de las 2 series que tengo, la incidencia y el porcentaje acumulado. Entonces la que yo quiero cambiar es el porcentaje acumulado, y lo vamos a cambiar a un gráfico de línea, ¿verdad? Entonces ahora ya me lo cambió, ya me aparece como una línea. Y lo segundo que vamos a hacer es marcar este check, para que en vez de que me muestre esta línea en el eje X, me lo muestre en función del eje Y. Entonces vamos a pasarlo al eje secundario. Hacemos clic y entonces ya nos aparece la línea que queremos acumulada hasta llegar al 100%. Le damos a aceptar y ya nos aparece el gráfico de Pareto a como normalmente sale en los libros de texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el 80% está representado, ¿verdad? En este caso no utiliza el problema 12 porque se pasaba del 80%. Entonces deberíamos de generar un plan de trabajo para los problemas 9, 2, 7, 5 y 11 y 1, ¿verdad? Estos son los problemas que deberíamos atacar primero, porque representan el 80% de las incidencias que estamos teniendo, ¿ya? Eso es un gráfico de Pareto, ¿verdad? Hacer un histograma y luego ordenarlo de mayor a menor, y buscar cuál es el porcentaje acumulado que llega hasta el 80%, y esa va a ser
la cantidad de trabajo que tendremos que atacar primero en nuestras reuniones de calidad. Otro ejemplo, otro modelo que vamos a estar utilizando son las gráficas de control. Las gráficas de control es simplemente hacer un determinado gráfico en función de unas muestras recolectadas de calidad, ¿verdad? Vamos a ver algunas, este ejemplo, ¿verdad? que tenemos en el material. Tenemos que una empresa quiso recoger, ¿verdad? A lo largo del día 5 muestras, ¿verdad? Y cada vez que elegía una muestra agarraba 4 artículos. Supónganse que estos son sacos de frijoles, ¿verdad? Entonces, la primera muestra son 4 sacos de frijoles que tienen esta cantidad de peso, ¿no? Uno pesaba 604 libras, otro 612, el tercer saco pesaba 588 y el cuarto saco pesaba 600. Después, la segunda muestra, se agarraron otros 4 sacos distintos y cada saco pesaba una cantidad, ¿verdad? El tercera muestra, otros 4 sacos que pesan con estas cantidades y así sucesivamente. Entonces tenemos 5 muestras con 4 observaciones en cada una, ¿verdad? Pueden haber más, ¿verdad? Pero esta es una muestra representativa, ¿verdad? Del proceso, y nos vamos a ver si en base a esta muestra nuestro proceso está controlado en el pesaje de esos sacos de frijoles, por ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de gráfico es generar un gráfico X y un gráfico R. El gráfico X simplemente el promedio, ¿verdad? Un gráfico del promedio. Y el gráfico R viene de rango, ¿verdad? Ya vamos a ver la aplicación de esto. Lo primero que nos pide el método es calcular el promedio de cada una de las muestras que tenemos acá. Entonces, en este caso, si quisiera calcular el promedio de la primera fila, de la muestra 1, vamos a darle la función promedio a Excel y vamos a seleccionar la fila de los pesos de los sacos, ¿verdad? Entonces me da que el promedio de la primera muestra es 601. Y vamos a hacer lo mismo para la muestra 2, 3, 4 hasta la 5. ¿Verdad? Entonces sacamos los promedios de cada una de las filas, verificamos que haya hecho lo que quisiéramos, sí, ahí está. Luego sacamos el promedio de los rangos. El promedio de los rangos, bueno, primero tenemos que identificar cuáles son esos rangos, ¿verdad? El rango de cada tipo de muestra es, esto es un concepto estadístico, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo y cuánto espacio hay del mínimo al máximo, ¿verdad? Ese es el rango de cada una de las muestras. Entonces, en este caso, el rango de la muestra 1 sería encontrar el mínimo, ¿verdad? ¿Cuál es el peso mínimo de esa muestra y el peso máximo? Y restarlos para saber cuál es la diferencia de ese rango. Entonces el peso mínimo está en 588, ¿verdad? Y el máximo es 612 en esta fila, ¿verdad? Si lo restamos obtendríamos el rango de la muestra 1, ¿verdad? Entonces, pero como nos gusta Excel y queremos utilizar sus funciones, entonces para no estar buscando visualmente cuál es el rango máximo y mínimo, entonces vamos a aplicar la fórmula máximo, ¿verdad? Max devuelve el valor máximo de una lista de valores, le damos doble clic y ok, ¿cuáles son los números? Me dice número 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a darle, estos son los números del cual vamos a buscar el máximo. Cerramos paréntesis y luego ¿qué queremos hacer? Restar el máximo, restárselo al número mínimo que tengamos en ese rango. Entonces le vamos a aplicar menos y vamos a llamar a otra función que se llama mínimo. Entonces vamos a restarlo con el mínimo de este mismo rango y seleccionamos esto y lo que va a hacer es a buscar el valor máximo de este rango y restarlo con el valor mínimo de este mismo rango, ¿no? Y así nos va a ahorrar trabajo y entonces nos da 24. Si lo queremos comprobar, restamos en la primera muestra 612, que es el máximo, menos el mínimo, que es 588, me da 24. Entonces está bien calculada y ya lo verificamos. Entonces procedemos a hacer lo mismo para las otras muestras, ¿ya? Entonces ya tenemos los rangos calculados de cada una de las muestras que estamos analizando, ¿verdad? El siguiente paso es encontrar los límites de control, ¿verdad? Necesitamos un límite
superior, un límite inferior. ¿Qué es un límite de control? Vamos a ubicarlos en la gráfica. Yo quiero encontrar de estos datos cuál es el límite central o mi promedio y cuál es el límite superior y el límite inferior, para saber cuál es el rango que controla mi proceso y saber esas fronteras que debe tener mi proceso. ¿Ya? Entonces para eso nos dan una formulita, ¿verdad? Estadística. Esta primera la vamos a utilizar para déjenme verificar la de las fórmulas. X a 2R. Entonces están al revés. Esta fórmula la vamos a utilizar para calcular el promedio, ¿verdad? El gráfico del promedio. Y esta otra fórmula la vamos a usar para calcular el gráfico del rango. Son dos gráficos los que vamos a calcular. Entonces, si se fijan acá, me piden unas ciertas constantes, ¿verdad? Me piden A2. ¿De dónde saco ese A2? El X, la X es el promedio. Simplemente esto ya lo tengo acá. El A2 va a representar el A2 va a ser igual, esto lo vamos a calcular, a ver si lo tengo por acá. Bien, parece que no lo tengo acá, pero lo tengo que tener en esta otra hoja. Vamos a poner aquí abajo. Entonces esta tablita ya es una tabla creada donde vamos a encontrar las constantes, ¿verdad? Que nos pide el ejercicio. Esto ya nos facilita en la vida porque simplemente vamos a sacar el dato y no lo vamos a tener que calcular en manual. Entonces el A2 es una constante que la sacamos de esta tabla y la vamos a calcular en función de la cantidad de observaciones que hayan por cada muestra. Entonces acá podemos observar, dice observaciones en la muestra N. Entonces en la muestra 1, ¿cuántas observaciones hay? Hay 4. En la muestra 2 hay 4 también y así sucesivamente. Entonces la constante A2, aquí podemos observar A2 para 4 observaciones nos da 0.729. Entonces ese es el factor constante que vamos a utilizar. 0.729 era. Sí. Entonces ese es el factor constante. Luego acá es la misma A2 y acá nos piden otra constante. Vamos a sacarla de un solo ya. D4. El D4 va a ser igual, lo mismo para 4 observaciones. 4 observaciones. D4 dice que vale 2.282. 2.282. Y el D3 lo mismo, lo sacamos de la tabla. D3 dice que para 4 observaciones el valor constante es 0. Entonces el valor aquí es 0. Y entonces ya nos podemos olvidar de la tabla, ya obtuvimos lo que quisimos y volvemos acá. Entonces lo primero que hay que calcular es el límite superior de control, LSC, límite superior de control. ¿Y a qué nos va a dar igual? Entonces dice que nos va a dar igual al promedio. El promedio, bueno, no hemos calculado también, nos pide calcular el promedio de los promedios en este caso. Aquí yo saqué el promedio de cada fila, pero tengo que calcular ahora el promedio de todos estos promedios que acabo de calcular acá. Entonces le voy a decir, calculame el promedio de estos promedios y me da que mi promedio de los promedios es 598.2. Igual acá, ya calculaste los rangos, ahora necesito el promedio de esos rangos. Le damos a calcular promedio de los rangos que acabo de calcular acá y me da 22.4. ¿Ya? Entonces estos son mis promedios. Ahora ya podemos calcular, digamos, los límites superiores de control. Dice que el límite superior de control de la muestra 1 va a ser igual al promedio de los promedios, en este caso esto, más
el factor constante A2, que en este caso A2 vale 0.72, por o multiplicado por el promedio de la R, que es este valor que acabo de calcular acá, ¿verdad? Y entonces ya puedo obtener mi límite superior de control. Ese límite va a ser el mismo para todas, va a ser el mismo para todas las muestras. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que yo quiero lograr es una línea constante, ¿ya? Entonces por eso es el mismo. Luego el límite central va a ser igual al promedio. Entonces mi límite central es el promedio de los datos, ¿ya? Y ese va a ser para todas las muestras. Mi límite central es el promedio y mi límite inferior, límite inferior de control, dice que es igual al promedio de los promedios, que es esto, menos, ahora se resta, el valor de A2 multiplicado por el promedio de los promedios, que es esto, perdón, el promedio de los rangos, que es esto. Esto me gusta ponerlo entre paréntesis para que no haya confusión y no me genere un dato raro. Y ahora sí, esto lo corremos. A ver, esta no lo fijé. Entonces ahora tenemos el límite inferior ahí, ¿ya? Y esto nos va a generar un gráfico, ¿verdad? Que le podemos decir Excel calculame, ¿verdad? Esto, y lo pongo en un gráfico de líneas y ya tengo mi gráfico de control. Entonces mi gráfico lo vamos a poner aquí abajo. Entonces este es mi gráfico X, mi límite central es esta línea gris, ¿verdad? Que viene de mi límite central. Mi límite superior es esta línea anaranjada y mi límite inferior es esta línea amarilla, ¿verdad? Y mis datos promedio son estos, ¿no? Entonces lo que vamos a seguir nosotros, a ver si me abre acá, es la línea azul. Quitarme de aquí la línea azul. Es la línea azul que me va a definir si este proceso está controlado o no está controlado, ¿no? Entonces si si se fijan, el promedio está en la línea gris. Entonces podemos fijarnos que aquí baja y se queda en la frontera del límite inferior. Probablemente si hubiera bajado y el punto estuviera por acá, pues entonces diríamos que ese proceso está descontrolado, ¿verdad? En ese punto, ¿verdad? Y tendríamos que analizar por qué es que llegó a ese punto de descontrol, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento para que ese saco no midiera el factor controlado? Puede ser que hubo hurto o que el saco venía pues acuchillado, ¿verdad? Y se le iba saliendo el producto, ¿verdad? Por otro lado, podemos medir que si el proceso se pasa del límite superior, pues entonces puede ser que el saco venía con un sobrepeso, lo cual no es lo que queremos para nuestro proceso, porque queremos que los sacos tengan una estabilidad en los pesos que estemos vendiendo, ¿verdad? Si vendemos frijoles por saco, ¿no? Entonces acá tenemos el gráfico R que nos va a ayudar en función de ¿qué? Del promedio, ¿verdad? De cada una de las muestras. Pero también lo hacemos con el gráfico de R. El gráfico de R también tengo un límite superior de control que va a ser igual al factor constante de 4, que es esto, por el rango promedio, que es esto, ¿verdad? Y este tiene un límite de control ahí. Después tiene un límite central, que es el promedio, ¿no? Que es este 22.
el promedio de los rangos, y ese va a ser el límite de cada uno, ¿verdad? Y un límite inferior de control que va a ser igual, dice, a la constante de 3, que es 0, por la R, ¿verdad? Con el promedio de la R. En este caso me va a dar 0 el límite inferior. Entonces, con esta tablita ya puedo generar otro gráfico igualito a este. Vamos a generarlo. ¿Verdad? Y este gráfico lo vamos a llamar gráfico R. Entonces, estos dos gráficos se utilizan para medir, vamos a quitar esto de acá, medir distintos parámetros de promedio y de la dispersión, ¿verdad? Recuerdan el concepto de dispersión y de desviación estándar. Entonces, en el gráfico, a ver si lo dejamos un poco, lo vamos a hacer más chiquito esto. Entonces ahí tenemos los dos gráficos, ¿verdad? En el gráfico de arriba medimos en función de del promedio, ¿verdad? Por eso es el gráfico X, el gráfico del promedio. Y en este gráfico medimos en función del rango, o sea, qué tan disperso están mi proceso, ¿verdad? Qué tan disperso estoy del promedio. Entonces vemos que tanto en el promedio como en el rango el proceso está controlado. ¿Por qué? Porque está dentro de los límites de control superior e inferior. Si este proceso hubiera estado por acá, en algún punto, o por debajo de esta línea amarilla, quiere decir que es un proceso que está descontrolado y que tenemos que atender y ver por qué se descontroló, ¿verdad? O si hay varios puntos que están por encima del promedio, eso indica una cierta tendencia que tendremos que ver por qué está subiendo eso por encima del promedio, si es por un efecto normal de trabajo o es por algo específico que se esté haciendo y que necesite que lo analicemos, ¿verdad? Y así se calcula, en verdad, una gráfica de control de manera estadística, ¿no? Por mi parte es todo por este video. Les voy a subir a EVA algunos ejercicios de práctica, ¿verdad? Y la tarea sumativa de esta unidad va a ser un caso, ¿verdad? En función de que apliquen todas esas herramientas que hemos visto en el material y en esta clase para un caso específico que les vamos a poner acá en grupos, ¿verdad? Un saludo a todos, espero que estén bien y cualquier duda estoy a la orden.